Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseñas y bienvenidos a esta primera temporada de Sword Art Online. Vamos ahí. Ok, Sword Art Online, la primera temporada abarca dos arcos, curiosamente, que son, bueno, básicamente dos videojuegos diferentes. Empecemos con el primero. No voy a dar muchos spoilers, aunque este anime es muy famoso, posiblemente todo el mundo lo conoce. El primero es Sword Art Online, el videojuego que lleva el título de esta serie. Y básicamente lo que ocurre es que varias personas se meten a un MMORPG de realidad virtual y nuestro personaje principal, Kirito, está allí. Es uno de los beta testers, de los primeros que pudieron jugar antes de que saliera el videojuego, por eso tiene bastantes conocimientos. Kirito es un chingón, ¿eh? Kirito es top, de ahí voy a hablar de él como personaje. Lo que ocurre es que todos se quedan atrapados, no pueden sacarse el casco en la vida real porque si no morirían, y están sus mentes atrapados en el videojuego y no pueden regresar a la realidad. Entonces lo que ellos tienen que hacer básicamente es completar el videojuego, que es llegar a una torre de 100 pisos, llegar al nivel número 100, enfrentarse al jefe final y así concluir con el videojuego y pues poder liberar a todos. Ahora, un dato muy importante y creo que es una de las cosas más interesantes de este anime es que tienes una vida. Si te mueres en el juego, te mueres en la vida real. Y esto es muy vital porque más adelante esto servirá para desarrollar muchas historias que son de las mejores de este anime. Y bueno, algo muy importante es que básicamente solo hay dos personajes principales en este primer arco, Kirito y Asuna. Y estos dos cargan todo el peso del anime, pero antes de empezar a hablar de estos dos personajes quisiera hablar del anime como tal, de cómo está estructurado, porque no es el primer isekai que veo y bueno, tampoco he visto mucho. La mayoría es muy genérico y no es un género que me traiga mucho, pero por ejemplo no tiene esta exploración del folclore, del lore de este mundo como lo tiene Log Horizon, que es bastante interesante. De hecho hay muchas interrogantes que se quedan al aire mientras están jugando. No sabes realmente, ponen el tema de una prisión, no sabes quién cuida la prisión, cómo se establece cuánto tiempo estás en prisión, o joder, si es un non-player character que es el que te juzga, o cómo funciona eso, no te lo explican. Y hay un montón de elementos así a lo largo de todo este primer arco, y también del segundo, porque el segundo es muchísimo más corto, de cosas que no se exploran. Tampoco, por obvias razones, no maneja una comedia como la de Konosuba, ni un drama como el de Re:Zero, que para mí sigue siendo infinitamente superior a este. La verdad es que me decepcioné muchísimo. Pensé que el anime iba a ser muy bueno, muchas personas me lo habían recomendado, y honestamente es muy contrastante entre el primer arco y segundo. En el primer arco hay un problema vital, y eso es bastante interesante porque el primer arco corre mucho, hay muchas elipsis y de la nada pasan semanas, meses y joder, corren muchísimo. Y en la segunda parte, el segundo arco es totalmente diferente. Todo transcurre en una semana. Esto es algo que afecta muchísimo porque en el primer arco, al correr mucho, hay ciertos momentos que realmente no entiendes el porqué del comportamiento de ciertos personajes. Recuerdo muchísimo en la primera temporada donde Kirito no quiere formar un grupo y en el siguiente capítulo ya está con un grupo de personas y han pasado semanas o meses. Entonces no has visto esa evolución de cómo llegó de ese punto de no querer ser aliado de nadie a estar con un grupo. Y así ocurren con muchas cosas durante el primer arco, que ojo, el primer arco es de lo mejor. De hecho es lo que salva de que este anime no sea malo, porque el segundo arco es wow, bien aburrido y tiene cosas muy cringe como el conjuro. Ya hablaré del segundo arco, como hacen cosas súper rarísimas. Pero centrándome en el primer arco, como le digo, no tiene estos elementos que tienen otros animes que los hacen muy bien, pero lo que sí tienen son las batallas. Realmente son muy buenas batallas las que hay aquí, muy entretenidas y muy bien hechas visualmente hablando. La animación está muy buena, el opening y ending está genial, y lo que me gusta muchísimo es la escenografía. El diseño de escenarios, de paisajes está muy bien, me gusta muchísimo. Lamentablemente no exploramos mucho eso, vamos yendo de un lugar a otro, y de hecho los pisos no vamos viendo de un piso en un piso, a veces están en un piso, luego saltan 15 pisos más arriba. Entonces sabemos que hay todo un universo que no exploran, pero no lo hacen como por ejemplo One Piece, que sabes que el mundo es enorme, pero en One Piece te adentras en varias islas y ves un poco el folclore, realmente de todo un poco, y sabes y te imaginas las cosas que habrían más allá de eso. En cambio aquí vemos uno que otro plano bonito del paisaje donde están, pero realmente no vemos mucha, por ejemplo, interacción con los non-player characters. Y sería muy interesante ver eso, por ejemplo. Tampoco vemos mucho de los monstruos del videojuego, de cómo farmean, de las criaturas que hay. No se ve realmente casi nada, excepto uno que otro bosque. Eso sí está muy bien hecho y las batallas están geniales. Entonces yo creo que este primer arco se pudo haber exprimido mucho más y explorar mucho más, porque hay un punto vital que es lo que hace que este primer arco sea muy interesante, y es el hecho de que si mueres en el juego, mueres
en la vida real. Entonces aquí encuentras a muchos tipos de personas que pues no todos quieren completar el juego. Hay unos que se ven en la obligación moral de completar este videojuego para salvar a todos, y son los que están en primera línea, los que están luchando constantemente y arriesgando su vida. Pero hay otros que están viviendo su vida de lo más normal. De hecho, vemos a nuestro protagonista explorando un poco de estos. Hay un punto donde se retira, por así decirlo, y pasa mucho tiempo con Asuna, que por cierto ese romance que hay fue muy impactante porque no pensé que exploraran esto, porque en estos tipos de anime muy de shonen, pues realmente el romance no está explorado, y aquí está muy bueno. Yo creo que es de los puntos más fuertes. Entonces, hablando ya de estos dos personajes, Kirito es un chingón, es un beta tester. Le dicen Beater, si no me equivoco, que son de estos personas que han estado en el videojuego antes de que estrenara, de que saliera. Pues son 10.000, si no me equivoco, los que se quedan atrapados. Y pues él conoce todo del videojuego, está siempre un paso adelante y pues está en un nivel súper alto. De hecho, nunca vemos realmente el nivel en el que está, pero siempre está mucho más de los otros personajes con los que él está rodeado. Y es muy interesante ver este tipo de personaje, aunque realmente yo creo que es algo genérico. Como no he visto muchos isekais, no sé si realmente es así, pero creo que es así, que todos los personajes principales son unos chingones. Y Kirito es un crack, tiene momentos súper épicos. Él siempre es de los 5 o 10 más poderosos, inclusive diría top 3 de los más poderosos de los que están jugando en ese videojuego. Es un personaje muy perfecto, no tiene muchos conflictos, salvo los emocionales que tiene, y eso también le da algo de tridimensionalidad al personaje, porque pues si fuera súper poderoso realmente no podrías empatizar mucho. Pero Kirito es una buena persona, es interesante al inicio sus conflictos que tiene, pero después ya empieza a atraerte más cuando pierde al grupo de compañeros que tiene, y realmente le afecta muchísimo psicológicamente. Y bueno, Asuna es el otro personaje, de hecho creo que es el mejor personaje de este anime. Es una chica muy empoderada, fuerte, que no necesita que nadie la ayude. Y realmente pues con Kirito crean un vínculo muy lindo. Y de hecho pues después tenemos a Yui, que viene a ser como su hija, que también es un personaje muy lindo, que fuerza este vínculo y todo este tema emocional en el anime, que está muy bien hecho. Entonces, como lo decía, están los otros personajes que lo interesante de ver en ellos es su psicología y cómo manejan este encierro, ¿no? Y bueno, lo más interesante, hay un capítulo donde ellos están en retiro, donde conocen a un anciano que se metió a jugar este videojuego y que simplemente quería pescar. Son en esos capítulos donde ves realmente el potencial de Sao. Desafortunadamente, pues el anime concluye muy rápidamente. Todo lo rápido que estaba ocurriendo en la primera temporada concluye, ni siquiera llegan al piso 100. Concluye abruptamente, un momento muy emotivo. La escena final está muy bien de este arco, pero continúa con un segundo arco bastante extraño. Muy malo, para ser sincero, porque pasas de ser un gran personaje a ser una damisela en peligro, y está constantemente muy apartada. Y Kirito entra a este nuevo mundo, que también es lindo en aspectos de escenografía, de lo visual que tiene, pero hay cosas muy cringe, como al momento de que están lanzando sus hechizos. A mí siempre me pareció la cosa más cringe del mundo cuando hacen sus hechizos como si fuesen élficos o cosas por el estilo. Sí, demasiado cringe. Y bueno, aparecen otros personajes que realmente los personajes secundarios en este anime no son muy relevantes, pero aquí aparece sí una que sí pasa a ser muy relevante, que es Leafa, que es básicamente su prima, que bueno, su hermana, que en realidad es su prima. Suguha es este personaje, como decía, en el videojuego se llama Lefa, algo así, pero Suguha es este personaje que aparece y es bastante raro, porque bueno, culturalmente hablando, no sé realmente porque no he vivido en Japón, pero este tema con la prima pues siempre está muy presente. Y la verdad que no me molesta el hecho que sean familiares. Yo podría entender que hay personas que les molesta esto. Lo que entiendo es cómo se manejó, que me pareció muy cringe, muy pesado, el tema dramático con ella, Kirito desesperado por querer salvar a Asuna, todo muy lento, porque aquí como les dije, transcurre todo en una semana. El personaje, el villano de este segundo arco es unidimensional, no tiene nada que ver con el antagonista del primer arco. Es muy despreciable este villano. Y el anime realmente empieza a aburrir bastante y empieza a decaer mucho. De hecho, no quiero ver la segunda y tercera temporada porque tiene una conclusión, un cierre, este segundo arco. Y bueno, parece que la segunda temporada va a ser con otro videojuego. Nos da a entender que esa es la mecánica que maneja este anime, que va a ser pasar de videojuego en videojuego. Y para concluir, por alguna extraña razón, empiezan a ponerle ecchi en el segundo arco de esta temporada, que es bastante extraño porque wow, si ya el tema de lapsos en tiempo es muy contrastante, el hecho de que pongan todo este fanservice, estos planos y angulaciones, te saca mucho de la historia que estás viendo. Y bueno, eso fue todo, no planeo ver la segunda temporada, no sé que ustedes me lo pidan. Sí, Sword Art Online, espero que les haya gustado.
Dale me gusta, coméntale y compártalo y los veo en la próxima por las reseñas. Chao, chao.